Capítulo número 12. Ser, negación, afirmación. Para empezar a comprender y avanzar sobre el concepto de este capítulo, empezamos a dividirlo por el primer subtema, 12.1, existencia, identidad y cópula. En este subtema nos habla sobre el comparar el uso de la palabra ex. Esta comparación se distingue por dos significados y fue reconocida por Platón en su diálogo Supoids. Para empezar a reconocer estas diferencias nos dan tres oraciones de ejemplo. La primera, Dios es. La segunda, el lucero vespertino es el lucero matutino. Y la tercera, el lucero vespertino es un planeta. En la primera oración utiliza el verbo en sentido gramatical al predicado. Por el contrario, en la segunda y en la tercera es el gramatical solo a la parte del predicado, pero de la frase verbal. Bueno, en la parte 2.2 habla de la ontología, que es la ciencia del ente. Entonces ahí dice que la pregunta fundamental de la filosofía siempre va a ser la pregunta sobre el ser. ¿Por qué? Porque la filosofía es una ciencia universal y el ser también es universal. Datazo. 12.3. Hay un sentido unitario en la palabra ser, negación y fuerza retórica. Heidegger curiosamente supuso como evidente que la palabra ser en sus diversos significados tiene un sentido unitario. Este consistía pues de que nunca fue llegado a ser mostrado por Heidegger. Inclusive nunca se lo preguntó. Vemos que ser como ente tiene diversos significados y fue mostrado primeramente por Platón y luego por Aristóteles. Casi en ningún momento de la historia de la ontología se ha hecho el intento de demostrar que estos significados de alguna manera deben ser llevados a un concepto y que no representan simplemente una ambigüedad casual de esta palabra. Se puede preguntar con qué justificación se puede hacer una distinción en el lenguaje simbólico que no sea en el lenguaje natural. Para fundamentarlo se puede en primer lugar recurrir a la relación sistemática entre oración asertórica y oración interrogativa, que ahora podemos reproducir simbólicamente. A toda P corresponde un interrogativo de P. Heidegger también aclaró la pregunta por el sentido del ser de esta manera. Es la pregunta por la posibilidad de comprender algo que todos nosotros como seres humanos entendemos constantemente y hemos entendido siempre. Él defendió la tesis de que en todo comprender en general siempre se entiende el ser. El sentido de la palabra se relaciona con el sentido del ser, donde diferentes filósofos autores observaron su gramática y definición, como por ejemplo Heidegger, donde hablaba con su filosofía de dar la posibilidad de comprender algo que hemos comprendido siempre. Bueno, y hasta aquí llega nuestro video. Esperamos que hayan aprendido un poco más acerca de este tema y gracias por su atención.